Un gusto, me presento, soy Fernando Isaías Hernández Solórzano, uno de los participantes de este grupo. Estaremos desarrollando con mi compañera Ruth Ponce lo que es el tema organizaciones administrativas públicas en El Salvador. Así, para entrar de lleno a lo que es el tema, vamos a hablar acerca del concepto de organizaciones administrativas. La organización administrativa se menciona que es el conjunto de normas que regulan las atribuciones y las composiciones y el funcionamiento de un aparato administrativo. En este caso, hablamos de que es la administración pública en El Salvador. La organización tiene como finalidad esencial que el trabajo y relaciones entre sus diferentes estructuras se lleven a cabo ordenadamente, y para lograrlo surgen diversos principios jurídicos. Algunos de estos principios de las organizaciones administrativas son la jerarquía, la competencia y la centralización y descentralización. Hablamos en sí de las formas de organización administrativa, siendo así que se conocen en doctrinas tres formas de organizaciones administrativas, lo que es la centralización, la desconcentración y la descentralización. ¿Pero qué es centralización? La centralización administrativa básicamente se da cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazado bajo la dirección de un órgano central, es decir, que los órganos que integran la administración guardan entre sí una relación que converge hacia una autoridad con quien se enlazan los demás órganos del sistema. En El Salvador, el órgano central único, en este caso, es el órgano ejecutivo. Por ejemplo, cuando hablamos de centralización administrativa, hablamos de los ministerios. ¿Pero por qué? Ya que estos dependen de un órgano central único, en este caso, el órgano ejecutivo, que es el cual da las órdenes a los ministerios para que cada uno de las diferentes áreas desempeñe las labores determinadas para llevar lo que es la administración en el país. Cuando hablamos de desconcentración, son aquellos entes centrales que basan una ley y se han transferido en forma permanente de su competencia, órganos que forman parte en el mismo ente, es decir, que son aquellos órganos que carecen de personalidad jurídica y su autonomía. Es que existen organizaciones que son parcialmente independientes. Por ejemplo, en El Salvador está la Dirección General de Aduanas, también la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Correos. En el Centro Regional de Registro, básicamente, en la desconcentración, todas estas entidades carecen de una personalidad jurídica y de su autonomía. Hablamos anteriormente que en su mayoría de veces es administrativa o financiera, es decir, que son parcialmente independientes, siempre van de su parte dependiendo de lo que es anteriormente de los ministerios, pero no en su totalidad. Cuando hablamos de descentralización, son aquellas entidades que se forman a partir de una norma jurídica, que tiene personalidad jurídica propia, lo cual con autonomía económica y técnica y administrativa en este tipo. Pero en la centralización existen dos tipos o dos formas de descentralización. Hablamos que una de ellas es la descentralización territorial o por región. En El Salvador son las municipalidades. Cada una de ellas opera un cierto límite territorial. Y cuando mencionamos la descentralización institucional por servicio, hablamos de aquellas que son fundamentadas mediante una ley con personalidad jurídica propia. Y ellos tienen una finalidad principal, de donde prestan un servicio público o fiscalizan del mismo. Bueno, estos han sido mis aportes, así continuando el tema estará mi compañera Ruth. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ruth Ponce. A continuación les voy a hablar un poco más acerca del tema. Desde su descubrimiento hasta la independización, El Salvador fue una provincia española, por lo tanto, es perteneciente al mismo tipo de administración de aquel entonces, el cual era la centralización, cosa que mi compañero ya hizo mención anteriormente. Pero el punto aquí es decir que todo fue bajo un régimen monárquico, y según la Real Academia de la Lengua Española, define a la palabra administración como la ciencia del gobierno de un estado, términos que en lo personal son de mucho conocimiento para dicha palabra, una forma muy amplia de hacer mención de ella, pero a la vez muy atinada de comprender su significado desde un punto de vista común. He leído también documentos de la Universidad de El Salvador, como entre ellos el funcionamiento de los sistemas doctrinarios de la organización administrativa de El Salvador durante los periodos del 2000 al 2007.
y me pareció interesante leer acerca del derecho administrativo, el cual hace mención acerca de la actividad que se practica al realizar el Estado para satisfacer de modo inmediato los intereses que se asumen como propios, es decir, de una manera más satisfactoria estos servicios públicos hacia sus habitantes. También estuve indagando en otras fuentes en donde hacían mención acerca de un jurisconsulto español que se llama Francisco Recenero Carmona, en donde él dice que no hay un solo día, no hay una sola hora en que los ciudadanos no perciban el aliento de una administración en su espalda, en lo cual hace referencia a la administración pública como una actividad necesaria para el ordenamiento de una sociedad. En lo personal considero que la administración pública es el elemento prioritario del Salvador o de un Estado, pues por medio de ella se lleva a cabo la satisfacción de los intereses generales de la sociedad, es decir, que tiene todo un fin primordial. Por lo mismo, al hablar de la administración pública, nos hace ver de que hay que tocar un poco acerca del Estado, como una breve síntesis para poderla definir. Y en mi caso la definiré de la siguiente manera, haciendo mención de que ella es una comunidad de hombres de un territorio determinado, con un poder de mando originario y que se constituye en el centro de imputación bajo las normas jurídicas. Y de esta definición me hace sustraer elementos principales del Estado, como lo son el poder, la población, el territorio y el ordenamiento jurídico. Estos temas ya hemos hecho mención en clases anteriores al respecto, pero ahora bien quiero tocar puntos como el organismo que tiene de control la administración pública de nuestro país, en el cual podemos encontrar la Corte de Cuentas, que es un organismo independiente del órgano ejecutivo que se encuentra a cargo de la fiscalización de la hacienda pública en general y de las ejecuciones de los presupuestos en particular. Para el cumplimiento de estas funciones jurisdiccionales se divide en dos cámaras, en la Cámara de Segunda Instancia y en las cámaras de Primera Instancia, que se establecen por la ley. Sabemos que entre la Cámara de la Segunda Instancia, si no me equivoco, se encuentra formada por el presidente de la Corte y dos magistrados más, cuyos estos pueden ser aumentados por la ley, y estos funcionarios son elegidos por un periodo de 3 años, pueden ser reelegidos o pueden ser separados dependiendo de sus cargos, o si no por alguna causa justa que sea resolucionada por parte de la Asamblea. Ya también hemos hecho énfasis al respecto en clases con el licenciado Trejo. Pero también tenemos en el área del Ministerio Público, tenemos la Fiscalía General de la República, que es la que defiende los intereses del Estado y la sociedad, promoviendo la acción de justicia, defensa y la legalidad de los derechos humanos tutelados por la ley. También tenemos la Procuraduría General de la República, que es la que le corresponde velar por la defensa de la familia, por personas o individuales, intereses de menores, incapaces, adultos mayores, etcétera, etcétera. En donde también nos hace ver la defensa de la libertad y de los derechos laborales, representaciones judicial, entre otras acciones más. Y para finalizar tenemos también la Procuraduría, la defensa de los derechos humanos, que sabemos bien que es la que le corresponde velar por el respeto y la garantía de nuestros derechos humanos. Así finalizamos este tema, esperando sea de su agrado. Pasen un bonito día.